Cuando finalmente llegué a la casa de Liz, eran las 2 de la mañana. Subí los 8 millones de escaleras hasta su ático y vi que me había dejado la puerta abierta. Todas las luces estaban apagadas, pero pensé que ella simplemente estaría en la computadora descargando algunas canciones increíbles para que las escucháramos en nuestro insomnio. Liz tiene absolutamente el mejor gusto musical. Si alguna vez se cansara de ganar millones de premios por actuación, le sugiero constantemente que se convierta en DJ. Esperaba que ella hubiese descargado algo de música animadora para nuestra inminente batalla. Por lo que sea que fuera, yo estaba en camino hacia la guerra. Lo quería muerto, y no solamente muerto. Lo quería, total y absolutamente destruido, y bailar sobre sus cenizas mientras cantaba Jesus Love Me a todo pulmón. Entré por la puerta y subí otro tramo de escaleras, deteniéndome brevemente en la cruz de la entrada. A diferencia del mío, el de ella solo había caído esa vez. Muy pronto, nada más se caería. Estaba bastante emocionado por esto. Llegué al escalón superior y miré a mi izquierda, esperando verla enfrente a la computadora. No, no Liz. Miré hacia la derecha, hacia su cuarto. Nada. El ático de Liz era un lugar tipo estudio bastante pequeño, por lo que no había mucho espacio para esconderse. Miré hacia la puerta del baño. Estaba abierta y no había nadie ahí. Bueno, esto es extraño, pensé. Agarré mi teléfono para llamarla y ver dónde estaba. Intenté no dejar que la sensación de hundimiento subiese por mi estómago. Hay una explicación perfectamente lógica para esto, me repetí una y otra vez. Hice un barrido visual por toda la habitación mientras esperaba que Liz contestara. No solo no había nada en el departamento, sino que tampoco contestó. Fue directamente al correo de voz. Liz, estoy en tu casa. ¿Dónde diablos estás? Por favor, llámame. Respiré profundamente y traté de mantener la calma. Probablemente salió con alguno de sus compañeros de reparto o algo así. No es gran cosa. Intenté ponerme el sombrero de detective. Me acerqué a su computadora para ver si había estado hablando con alguien sobre sus planes. Cuando la pantalla cobró vida, vi una ventana de chat abierta. Me encanta chismosear. Esta estaba dividida entre anteriormente y me preocupé por dónde estaba Liz. Decidí leer lo que había en esta ventana y no desplazarme por la conversación. Liz decía: ¿estás segura? Está bien, ¿cómo llego ahí? Puedo hacer eso, me llevaría un tiempo al caminar, a la derecha o a la izquierda después de Main Street. Está bien, no puedo esperar a verte. Te amo. Claro, puedo traer eso. Te amo, no puedo esperar a verte. Por un segundo me sentí aliviado de que ella simplemente fuera a casa de un amigo o algo así en la ciudad, y luego me di cuenta de que no había absolutamente ninguna respuesta de la otra persona. Nadie que charlara con ella. Nada. Miré la parte superior de la ventana del chat para ver con quién estaba hablando y decía: mensaje en blanco. ¿Qué carajo? Recorrí la conversación. Ya no quería pensar sobre la privacidad en este punto. Y todo era Liz y nadie más. Era como si estuviese manteniendo una conversación completa con alguien, pero no había ninguna respuesta. Así que seguí leyendo. Lo siento mucho. Para todo. Sí, te amo mucho. ¿Cómo está pasando esto? Entiendo esta parte, pero ¿cómo funciona esto? Ok, puedo ver eso, supongo. ¿Qué pasó realmente con la tabla Ouija? No lo creo. Lo parecía al mismo tiempo, pero no era así. No puedo creer que pueda hablar contigo. Por lo que pude deducir, Liz pensaba que estaba hablando con Will, y Will estaba respondiendo de una manera que solo ella podría ver. Estaba asustándome. Me desplacé hacia abajo para el final para ver si podía averiguar dónde se suponía que encontraría Liz a Will. Sobre todo, en la parte de Main Street. No tenía absolutamente nada que continuar.
En realidad, el comentario de Main Street tampoco fue increíblemente útil porque había bastantes intersecciones en Main Street y ella pudiese haber referido a cualquiera de ellas. Me encontré de nuevo en el punto de partida e increíblemente asustado. Pensé llamar al padre Bob. Tal vez, al menos él me ayudaría a buscarla, pero decidí no hacerlo por alguna razón. Honestamente, no pensé que él pudiese ayudar. Se había desarrollado más allá de su capacidad para ayudar. Me estrujé los sesos buscando a otro amigo, a alguien que pudiese ayudarme, me creyera, o simplemente no hiciera ninguna pregunta. Pero entonces tuve un repentino estallido de brillantez. Hice clic en el botón de configuración y descubrí cómo agregar marcas de tiempo a la ventana de chat. Así que había enviado el último mensaje apenas 15 minutos. A pie no podría haber ido tan lejos. Main Street estaba a menos de 10 minutos de su casa a pie. Había muchas posibilidades de que la viera en Main Street o pudiera averiguar qué intersección habríase doblado. Bajé corriendo las escaleras, subí a mi auto, giré la llave. Nada. Lo volví a hacer. Nada. Dios, tienes que estar bromeando, ¿verdad? No construyo autos, no entiendo los autos. Si no funciona cuando pongo la llave, no tengo idea de cómo solucionarlo. Normalmente lloro cuando esto sucede y luego le grito a la aseguranza para que venga a buscarme. Me quedé sentado en el asiento del conductor, derrotado. Por alguna razón miré hacia arriba. Vi a Will sentado en el asiento trasero a través del retrovisor. Me di vuelta, pero no lo vi. Volví a ver al espejo. Él había vuelto. Me sonreía, con una sonrisa triste. ¿Sabes algo de coches?, pregunté sin esperar ningún tipo de respuesta. Me indicó que intentara de nuevo. Lo hice, y el motor arrancó. Estábamos en el negocio. ¿Sabes dónde está Liz? Y simplemente señaló el camino. Empecé a manejar, llegué a Main Street, y me indicó que girara a la izquierda. Seguí buscando en vano a Liz al costado del camino. Ella no podría haber llegado tan lejos. Volví a mirar a Will, que señalaba a la derecha. Giré hacia una calle lateral y seguí avanzando a un paso de tortuga tratando de vislumbrar a Liz. Las casas empezaron a alejarse cada vez más. Recuerdo haber notado cuán negro era la tinta del cielo nocturno. Era espeluznante, pero estaba decidido a encontrar a mi amiga. Muy pronto, ya había manejado durante 3 millas, muy lento, por la carretera lateral. No había manera que el infierno que Liz pudiese haber llegado tan lejos a pie en un periodo corto de tiempo. Volví a mirar a Will, pero ya no estaba ahí. ¡Demonios! Miré a mi alrededor y no reconocí nada. El problema de ir a la universidad en la ciudad en medio de nada es que tomas un camino equivocado y te encuentras en medio de la nada. Así es donde estaba actualmente yo. Más adelante, a lo lejos, vi una casa. Decidí ir a la casa y darme la vuelta. Mientras me acercaba, vi una luz en la ventana de abajo. Pero la casa parecía haber sido abandonada durante años. Genial, pensé a mí. Otra casa abandonada más. ¿Qué más malo podría pasarnos? Reduje la velocidad mientras intentaba dar la vuelta en su camino circular, cuando vi un destello de una persona vestida de blanco a mi izquierda, cerca de la casa. Forcé un poco los ojos. Era Liz. Estacioné mi auto tan rápido como la transmisión o lo que sea que maneje las marchas de los autos. Como dije, no sé nada de autos. Hizo un gemido. Salí volando del carro y traté de abrirme paso entre la maleza. Había mucha maleza en el lugar. De pronto, me detuve en seco una valla de hierro forjado oxidado y cubierto de maleza. No la había visto en la oscuridad. Excelente. Una casa abandonada y tétanos. Sobre todo, mi mejor amiga desaparecida. La mejor noche de todas. Seguí la cerca hasta que finalmente encontré la abertura a unos 20 pies, más o menos, en el patio. Había perdido de vista a Liz. Contemplé llamarla, pero algo me dijo que no lo hiciera, que no hiciera notar mi presencia. Di media vuelta a otro lado de la valla y fue al último lugar donde vi a Liz. Efectivamente, no la vi. Intenté susurrar el nombre de ella, pero era como si ningún sonido pudiese viajar en la espesa oscuridad que me rodeaba. Me agaché ahí, deseando en silencio haber orientado los faros del auto hacia la casa para poder ver. Hubo algo de movimiento a mi derecha. Mi cabeza giró.
Vi a Will parado ahí, señalando la parte trasera de la casa. Casi parecía un ángel iluminado por la más mínima luz proveniente de la luna. ¡Ah! ¡La luna llena! Mi suerte era increíblemente grande ahorita. Me mantuve agachado mientras me arrastraba entre la maleza hacia la parte de atrás de la casa. La casa era enorme, como si alguien hubiese realizado múltiples apilaciones de distintos momentos a lo largo del último siglo. Estoy seguro de que su apogeo habría sido una casa hermosa. Sin embargo, con toda la maleza y el crecimiento excesivo, parecía espeluznante. Al doblar la esquina, vi a Liz parada cerca de la puerta de la casa. Ella no se movía en absoluto. Simplemente estaba parada ahí. ¡Liz!, grité, tratando todavía de estar en silencio, y ella no respondió. Lo intenté de nuevo. Nada. Comencé a acercarme y casi fui derribado por uno de los destellos más poderosos y horribles que había experimentado durante esta terrible experiencia. Alguien se podría preguntar si podría sentir los destellos además de verlos. Sí, la mayoría de las veces también podría sentir algo, pero nunca fue tan severo. Mi cabeza gritaba de agonía mientras el destello, uno tras otro, me asaltaba. Traté de mantener mis ojos enfocados en Liz. Traté de encontrar la fuerza para llamarla, pero todo mi cuerpo estaba siendo retenido por algo que no podía ver. En mi agonía, la vi dar un paso hacia la puerta. Nuevamente traté de llamarla. Cualquier cosa. Nada funciona. Intenté buscar a Will a mi alrededor, pero no pude ver nada más que el flash y unos 15 ojos brillantes en los arbustos a mi alrededor. Para ser honesto, me asusté demasiado. Nunca antes había visto algo así. Finalmente, mi pie encontró algo de apoyo en el suelo para de alguna manera empujarme en una posición de rodillas. Finalmente, pensé que podría levantarme y acercarme a Liz. La vi dar un paso más y puse toda mi energía para ponerme de pie e intentar impulsarme hacia adelante. Sentí como si mi pie hubiese atravesado algo y caí de nuevo. Lo que sea que hubiese ganado tracción, básicamente había agrieteado algo sobre mi pie. Solo unos segundos después, escuché el sonido de abejas. Oh no, las abejas vendrían de nuevo. De repente mi cuerpo estaba en llamas. Sentí como si me hubiese picado un montón de abejas. No podía gritar, no podía moverme. Estaba boca abajo en la maleza, con 1.000.000 de abejas desgarrando mi cuerpo con sus aguijones. Sin embargo, no podía ver a ninguna abeja, aunque no podía ver mucho desde mi punto de vista, con la mejilla al suelo. En mi cabeza debatía, ¿me rindo o no? Quería rendirme, pero entonces de repente, Will estaba ahí, me estaba levantando del suelo. Donde sus manos me tocaban no había abejas. Intenté gritar el nombre de Liz. Esta vez, una apariencia de sonido salió de mi garganta y la vi girarse a mí confundida. ¡Liz!, pude gritar. ¡Ayúdame! Ella comenzó a correr hacia mí. Tan pronto como estuvo a 2 pies de mí, Will desapareció por completo. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos pasó? ¿Dónde estamos? Ella no sabía cómo había llegado a este lugar. ¿Estás bien? El escozor había empezado a disminuir y los destellos no eran más intensos. No le respondí. En lugar de eso, simplemente la tomé de la mano y la llevé hacia la abertura de la puerta. No, ¿a dónde vamos? Espera, creo que lo descubrí. Ella decía, pero realmente no la escuché. Simplemente seguí adelante. ¡Espera! ¡Para! No le presté ninguna atención. Solo quería largarme de ahí. Pero ella se detuvo en seco. En serio, detente. Necesito que me escuches. No tenemos que salir de aquí. Por favor. Espera. No, Liz. Escucha, por favor. ¿Confías en mí? Sí, por supuesto. Entonces tenemos que irnos ahora. Finalmente logramos regresar al auto. Disparé de regreso a la ciudad. Una vez que llegamos a la civilización, nuevamente me hice a un lado. Miré a Liz. Parecía extremadamente confundida. ¿Dónde estamos? ¿Qué acaba de pasar?
Resulta que Liz había orado para hablar con Will, para ver si podía ayudarnos a descubrir qué estaba pasando. Ella todavía tenía que verlo como yo, y quería verlo por sí misma para demostrar que era él el que decía que era. Mientras oraba, Will le envió un mensaje instantáneo y una conversación en línea durante bastante tiempo. Era como si estuviésemos en la tabla Ouija, me dijo. Hacia el final de la conversación, Will le pidió que lo conociera. Sin embargo, el lugar donde Will le pidió que le encontrara no era el mismo donde terminó. Sarah simplemente no recuerda haber caminado hacia esa dirección. Recuerda llegar a Main Street y pasar por un tipo borracho al que la policía detuvo porque estaba moviendo su bicicleta de un lado a otro. Se suponía que se encontraría con él en el parque, no a 3 millas de la carretera. Empecé a hacerle algunas preguntas más. Resulta que ella estaba ahí, pero en realidad no estaba ahí. Ella vio una casa, pero definitivamente no se parecía a la misma casa que yo vi. Definitivamente algo la estaba jodiendo. Le expliqué la versión abreviada de lo que sucedió con el padre Bob y cómo pensamos que eso vendría tras ella. La pobre Liz parecía aterrorizada. Yo también lo estaría. No quería contarle cómo casi me suicidé. Mantengamos su fe restaurada por ahora. Regresamos a su departamento alrededor de las 4 de la noche y nos fuimos directamente a la cama. Antes de que ambos nos quedáramos dormidos, y uso el término libremente porque cada quien en su sano juicio tal vez no se dormiría después de algo así. Dije que tenía un plan y que podríamos hablar en el camino a casa de mi mamá para la fiesta de graduación de mi hermana. Teníamos planes de ir a la fiesta y pasar la noche en la casa de mi madre. Ojalá y esto sea un respiro para nosotros. Nos despertamos esa mañana y Liz corrió a la cafetería a buscarnos café. Realmente no quiero volver a poner un pie en este lugar nunca más. Cuando regresó, me subí al auto y comenzamos a conducir cerca de 1 hora y media hacia la casa de mi mamá. Comenzamos a discutir nuestro plan de juego. Algo nos conecta, a mí, a ti y a Will, con lo que sea eso, dije. No sé si es tu ángel guardián o solo es un fantasma normal que nos cuida, pero definitivamente hay una conexión ahí. Él es el único que ha podido detener las cosas. Él fue el indicado. Él fue el quien me enseñó la casa en la que estuviste anoche. Si podemos lograr que hable, tal vez podríamos obtener algunas respuestas. Realmente no quería pensar en la alternativa que Will realmente fuese enviado por eso para mantenernos en alto el ánimo. Quiero decir, algo que se hace pasar por Will había convencido a Liz de ir a la casa al azar en medio de la nada. ¿Podría Will, el que he estado viendo, ser una táctica para fastidiarme? Realmente no tenía ninguna opción. Tenía que creer que él estaba ahí para ayudarnos, no para lastimarnos, y que eso sabía de él y trató de usarlo contra nosotros, y esperaba saber la diferencia si llegara el momento. Empezamos a discutir formas que lograría que Will hablara con nosotros. La Ouija definitivamente estaba descartada. La escritura espiritual definitivamente estaba descartada. Los mensajes estaban fuera. Estábamos como en un callejón sin salida. No quería intentar convocarlo por miedo a poder controlar quién se aparecía. Pero nos quedamos en silencio por un momento. Siempre está su teléfono, dijo Liz en voz baja. Estaba confundido en este momento, hasta que ella me recordó la noche que la Ouija original de hace mucho tiempo. Estábamos dudando, pero era una buena idea. La discusión entre si era o no una estúpida idea duró hasta que llegamos al camino de entrada de mi madre. Simplemente no pudimos sopesar los pros y los contras de la idea. Es difícil hacer esto cuando no conoces los pros, pero sí sabes sobre los contras. La fiesta fue una distracción divertida en su mayor parte. Todos los adultos se emborracharon mucho y es posible que la máquina de karaoke haya salido o no. Liz, como siempre, los avergonzó a todos cuando entró con Someone to Watch Over Me. Qué apropiado. El último huésped borracho tomó un taxi alrededor de las 2 de la mañana y Liz y yo subimos a mi habitación. Quería un poco más de
la estrategia, pero estaba un poco más que emocionado y Liz también. Pensé que hablar de nuestro destino espiritual a las 2 de la mañana mientras estábamos borrachos no era la mejor idea del mundo. Agarré unas cobijas y me acomodé en el suelo, junto a la cama. Liz estaba en la cama, por supuesto. Empezamos a hablar de cosas estúpidas, de borrachos, y nos reímos bastante hasta que sentí que el suelo debajo de mí empezaba a vibrar cada 2 segundos. ¿Sentiste eso? Liz preguntó de qué diablos estaba hablando. Así que intenté dejarlo. Sin embargo, continuó y empezó a hacerse cada vez más fuerte. ¿Estás segura de que no sientes esto? Yo pregunté, y antes de que Liz pudiese responder, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Ambos gritamos, y casi me subo a la cama de Liz del puro shock. Me di cuenta de que tenía los ojos cerrados y obligué a abrírmelos. No había nada en la puerta. ¿Pero qué demonios estaba pasando? Me tomó unos segundos, pero finalmente me obligué a levantarme y a cerrar la puerta. Tan pronto como me di vuelta, se abrió de nuevo, pero esta vez no gritamos. Puede que haya maldecido una racha azul, pero no grité, en serio. Esta cosa me había seguido a más de 100,000 millas. Liz estaba justo detrás de mí mientras nos adentramos en el pasillo. Podía escuchar a mi padrastro roncando borracho en su habitación. La puerta de mi hermana estaba cerrada, pero con la luz encendida. Fuimos y tocamos la puerta. Ella respondió. Le preguntamos si había oído algo. Ella no había escuchado nada, mucho menos si lo había hecho. Muy amablemente nos dijo que la dejáramos en paz. Mi hermana no era la más agradable que digamos. Regresamos a mi cuarto. Ambos nos sentamos en la cama. Empezamos a intercambiar ideas sobre lo que diablos podríamos hacer. Y de repente me di cuenta. Cuando las cosas se ponen realmente mal, Will aparece. Aparece y es capaz de ayudar o detener lo que está pasando. Obviamente, las cosas no nos han seguido hasta aquí. Si podemos hacer que las cosas se ponen feas, tal vez podremos ver a Will. Y nos puede hablar. Estuvimos de acuerdo en que, si bien era una idea completamente estúpida, era la única que se nos ocurrió. Liz insistió en orar antes del comenzar. Yo la seguí, y entonces comencé a provocar. Que se jodan, tú y las abejas. Gritaba tan fuerte. Me atreví para no despertar a los padres borrachos, y nos reíamos y tratarnos de ponernos más serios. En serio, tú estás jodidamente patético. Aprovecharte de 2 personas así. Quiero decir, no hay personas más importantes en el mundo con las que podrías ganar algo molestándolas. Oh, es cierto. No puedes. ¿Por qué? Porque no es tan grande en tu poder. Intenté pensar en las cosas más malas que se me ocurrían, las cosas más desagradables, cómo poderlo denigrar. Como puedes ver, no soy una persona realmente mala. Utilicé todos los clichés que se me ocurrieron. Mirando hacia atrás, era casi ridículo. Pero seguí adelante. Estaba cada vez más enojado. Pude sentir el borde de un destello y la esperanza comenzó a volar a través de mi corazón. Creo que lo había logrado enojar. Creo que se va a poner malo. Y Will tendrá que venir a salvarnos. Pude ver a Liz a través del rabillo del ojo, lista para ayudar en todo lo que me pudiera ayudar. Me sentía mal por ella. Las cosas estaban mucho mejor en su apartamento. Nunca había visto realmente lo mal que podría llegar a ser, y probablemente debería de haberle advertido un poco mejor. La puerta se abrió de nuevo, y luego se cerró de golpe. La ventana de mi cuarto se abrió. Entró una ráfaga de viento. Hacía mucho frío, a pesar de que era junio. Podía escuchar a Liz murmurar el Padre Nuestro en voz baja, con los ojos muy abiertos por el miedo. Seguí intentando enojar. Y sí, me puse a cantar Jesus Love Me. Ambos escuchamos un crujido en mi cama. Miramos y oí a Liz jadear. Ahí, en el borde de la cama, había una huella, como si alguien se hubiese sentado en el borde de la cama. Cuando era niño, ese era uno de mis mayores temores en la vida.
Había oído hablar de una historia de fantasmas en la que un niño estaba en la cama y sentía cómo su cama se hundía, como si alguien hubiese sentado ahí. Me asusté muchísimo. Mi otro miedo cuando era niño era mirarme al espejo y ver que alguien estaba detrás de mí. No quería mirar al espejo grande que había detrás, encima de mi tocador. Tenía la sensación de que vería algo que no quería ver. Giré en dirección opuesta al espejo y miré la televisión. Como un idiota, no había encendido mi televisión y en la pantalla se reflejaba algo oscurecido. Vi a alguien sentado en mi cama que definitivamente no estaba ahí. Cuando más miraba, más detalles podía ver. Parecía el mismo chico del sueño de Liz. Esto estaba cerrando el círculo, o esto parecía. Podía escuchar los latidos de mi corazón cada vez más rápido en mis oídos. Siguió haciéndose más y más fuerte hasta que mis oídos se llenaron de torrente de sangre y no podía oír mucho. Entonces, de repente, el rugido de la sangre fue reemplazado por los gritos que había escuchado cuando el padre Bob estaba en mi apartamento bendiciéndome. El flash me golpeó con toda la fuerza del mundo. Al parecer, mi cuerpo estaba en llamas. No podía escuchar nada. Intenté mantener mi concentración, pero fue extremadamente difícil. Me sentí caer al suelo. En algún lugar, en mi semiconciencia, podía sentir a Liz a mi lado, tratando de sacarme de este estado. No podría concentrarme en ella en absoluto. Intenté mirar a mi alrededor para ver si podía ver a Will, pero no estaba en ninguna parte de mi cuarto. Me sentí arrojado bruscamente sobre mi espalda. Sentí que mis brazos se extendían hacia ambos lados, y al parecer serían succionados por el suelo. Mis piernas se estiraron y tuve la misma sensación de ser arrastrado por el suelo. Mi visión parecía parpadear entre mi habitación y los flashes como un viejo televisor de mala señal. Nunca antes había sido tan grave. En un segundo podía ver el terror en los ojos de Liz y al siguiente la veía colgada del cuello, al igual que Will, sangrando por los ojos. Lo que sucede después no lo recuerdo hasta el día de hoy. Lo único que puedo recordar son las cosas horribles que pasaron por mi cabeza. Recuerdo vagamente que Liz me agarró y me tiró al suelo, gritándome que la mirara y orara. Pero eso es todo. Lo único que recuerdo en el momento que sentí es que todo se callaba. Y eso es una historia que Liz le debe contar. La historia de cómo logramos que todo se silenciara. Actualmente, ella está trabajando en esto y se los enviaremos cuando todo esto termine.